Bienvenido a Human Minds. Cuando todo en lo que crees entra en conflicto con todo lo que amas, ¿qué harías? Esta historia habla justamente de eso y dejará a muchos divididos entre lo que es correcto y lo que es justo. Y cuando veas lo que ocurrió, deja tu comentario. Queremos conocer tu opinión. Ahora, respira profundo y escucha con el corazón. En una ciudad donde la violencia ya no sorprende a nadie, donde el sonido de las sirenas se mezcla con el canto de los pájaros en las primeras horas de la mañana, aún existen hombres que creen no, porque sea fácil, sino precisamente porque es difícil. Hombres que sostienen sus valores incluso cuando todo a su alrededor grita lo contrario. Eran exactamente las 6 de la mañana cuando el sargento Marcos Oliveira abrió los ojos. No necesitaba alarma. Su cuerpo estaba entrenado desde hacía años para despertar con la disciplina de quien no se permite fallar. En los 47 años, las canas ya no pedían permiso. Dominaban su cabeza con dignidad, como medallas silenciosas de 25 años de carrera en la policía militar. Su rostro era el reflejo de todo lo vivido. Cada línea, un trazo de responsabilidad. Cada marca, un recordatorio de noches sin dormir, decisiones difíciles, promesas hechas y cumplidas. Pero detrás de esa expresión firme, aún habitaba la misma mirada joven, la del muchacho que décadas atrás había ingresado al cuerpo con el pecho inflado y un sueño sencillo: proteger y servir. Marcos se levantó con cuidado, como quien no quiere romper el silencio del hogar. En la habitación de al lado, Daniel aún dormía. 19 años, estudiante de Derecho, una sonrisa fácil y un corazón noble. Su mayor orgullo, su hijo, su compañero, su legado vivo con Marina, la mujer que había perdido 5 años antes en un accidente de coche que aún dolía como si hubiera ocurrido ayer. En la cocina, sus movimientos eran casi ceremoniales. Tomó la tetera, la llenó con agua fresca, encendió la hornalla y colocó 2 tazas, café negro, fuerte, como a él le gustaba. Y como Daniel decía que aún estaba aprendiendo a gustar, pero lo tomaba igual. Era un ritual simple, casi trivial, pero para ellos era sagrado. El momento en que padre e hijo se encontraban antes de partir hacia sus días, como 2 soldados, con misiones diferentes. Mientras revolvía el azúcar, Marcos susurró en voz baja como hacía cada mañana: un día más, Marina, un día más cuidando de nuestro niño. Daniel apareció poco después, aún adormilado, con el cabello revuelto y la cara marcada por la almohada. Bostezó, caminó hasta su padre y lo abrazó por detrás, apoyando el mentón sobre su hombro como hacía cuando era niño, un gesto que había resistido al tiempo. ¿Cenamos juntos hoy?, preguntó con voz arrastrada. Hace tiempo que no nos sentamos a hablar bien. Marcos sonrió, esa sonrisa contenida de quien intenta parecer duro, pero ya estaba emocionado. Claro, saldré temprano del trabajo. Promesa de padre. Hecho. Llego de la facultad como a las 6:30. Hoy solo tengo 2 clases. Pedimos pizza. Marcos le dio una palmada en el hombro, siempre con ese paladar tan refinado. Daniel rió y dijo: es tradición, no toques nuestra tradición. En la mesa, mientras tomaban café, el celular de Marcos vibró. Un mensaje de un compañero del cuartel lo felicitaba por otra condecoración recibida la semana anterior. Era algo frecuente.
elogios, reconocimientos, premios que él nunca pedía pero que igual aparecían. Daniel leyó por encima del hombro de su padre y soltó: «Sabes que eres como una leyenda viva ahí dentro, ¿no?» Marcos se encogió de hombros. «Leyenda nada, solo hago lo correcto, y eso es justamente lo que te hace admirable, papá. Nunca te vi hacer nada malo, ni una mentirita tonta». Marcos dejó la taza, se giró hacia su hijo y le sostuvo el rostro con ambas manos. Lo miró directo a los ojos, como queriendo dejar algo marcado bien profundo. «Hijo, ya eres mejor de lo que yo fui un día. Tienes compasión y llevas justicia en el corazón. Nunca pierdas eso. El mundo necesita personas como tú». Daniel solo asintió, tragando en seco. En ese instante había entre ellos un silencio que no pedía palabras, solo respeto y amor. Marcos besó la frente de su hijo, un gesto pequeño, pero lleno de historia. En el GIS, quinto batallón de la Policía Militar, la llegada de Marcos no se anunciaba con sirenas ni fanfarrias. Era algo más sutil, más poderoso, el respeto silencioso, las miradas discretas, el leve gesto de cabeza que decía más que las palabras. No necesitaba alzar la voz para ser escuchado, no necesitaba mostrar medallas para ser recordado. Marcos era el tipo de hombre que entraba a un lugar y hacía que todo pareciera más en orden. Caminó por los pasillos saludando a cada colega por su nombre, y no solo por el nombre. Recordaba a la hija enferma de uno, al padre hospitalizado de otro, a la ansiedad de un tercero que intentaba ingresar al curso de oficiales. Él no solo lideraba, él se preocupaba, y eso, en un ambiente acostumbrado a la dureza, era rarísimo. Dentro de la corporación, Marcos era visto como una brújula, un norte moral en un mar de cinismo que poco a poco intentaba tragarse incluso a los mejores. Policías jóvenes lo buscaban con preguntas que iban mucho más allá de la táctica y el armamento. Querían saber cómo mantenerse limpios, cómo lidiar con los errores de sus compañeros, cómo no ceder cuando todo a su alrededor parecía empujar en la dirección contraria. Y Marcos, paciente, respondía, siempre con la misma mirada, la de quien ya había visto demasiado, pero no había dejado que el corazón se endureciera por completo. Esa mañana, el teniente Rodríguez lo llamó para una conversación privada. Llevaba en la mano un memorando de la corregiduría. Querían a Marcos como instructor del curso de ética en la Academia de Policía. Una invitación muy rara, usualmente ofrecida solo a oficiales de alto rango, pero en este caso habían hecho una excepción. «No hay nadie mejor que tú para enseñar lo que realmente significa ser un policía», dijo el teniente. Marcos guardó silencio por un momento. Sabía lo que eso significaba. Formar nuevos policías era moldear el futuro de la fuerza. Una responsabilidad que no se podía aceptar a la ligera. Eres el único en quien todos confían. En 25 años nunca decepcionaste a nadie aquí dentro. Eres el ejemplo que necesitamos multiplicar. Marcos asintió despacio. Sintió algo diferente al escuchar esas palabras. Un tipo de honor que no venía con medallas, sino con expectativa. El tipo de honor que exigía aún más integridad de la que ya se imponía a sí mismo. La conversación fue interrumpida por el estallido del radio. Una voz desde la central informaba una situación urgente. Asalto a mano armada en la avenida Central, altura del número 1247. El sospechoso había huido en una motocicleta roja, rumbo al barrio San José. La voz de la operadora era tensa.
Sospechoso armado y extremadamente nervioso. Refuerzos en camino. Marcos estaba a solo 2 cuadras del lugar. Informó su ubicación. Encendió la sirena y aceleró. El ruido del motor de la patrulla cortaba el aire de la mañana como un recordatorio de que el mundo no espera por buenas intenciones y que incluso los días más tranquilos pueden torcerse. Mientras avanzaba por calles conocidas, Marcos sentía que sus viejos instintos despertaban, esa adrenalina que nunca envejece, pero también había una inquietud extraña, una sensación de que algo ese día no estaba en su lugar. Al llegar a la dirección del asalto, encontró una pequeña multitud frente a la tienda. Doña Elena, la dueña, lloraba desconsolada en plena acera. Algunos vecinos intentaban consolarla, otros solo observaban en silencio. La ciudad ya había visto muchos robos, pero cada uno seguía doliendo. Marcos se acercó con la calma de siempre, se arrodilló junto a la señora y le ofreció un vaso de agua. Esperó a que respirara hondo antes de preguntar qué había pasado. Entre sollozos, ella describió a un joven con capucha y gafas oscuras. Entró gritando, nervioso, el arma temblaba en sus manos. Parecía más desesperado que amenazante. Pidió: «Perdón, sargento». Dijo que no quería hacer eso, que necesitaba mucho el dinero. Esa frase quedó resonando en la mente de Marcos. No era común oír eso de un ladrón. Era común ver odio, frialdad, cinismo. Pero arrepentimiento, desesperación, eso no era tan común. Anotó los detalles y trataba de organizar mentalmente los siguientes pasos cuando el radio volvió a sonar. Nuevo informe. Una motocicleta roja, la misma descripción, había atropellado a 2 personas en la avenida Das Flores. Madre e hija. Huyó a gran velocidad. Víctimas en estado grave, trasladadas al hospital central. El corazón de Marcos se aceleró. Sabía, sin ninguna duda, que se trataba del mismo sospechoso. Y en ese instante, el caso dejó de ser solo un código. Pasó a tener un rostro. 2. El hospital central quedaba a menos de 10 minutos del lugar del atropello. Marcos no esperó refuerzos, ya había esperado demasiado. La ciudad parecía moverse en cámara lenta mientras pasaba por los semáforos, esquivaba autobuses escolares y trataba de contener el torbellino en su pecho. No era solo otra intervención, había algo allí, un peso, una urgencia que no sabía explicar. Al llegar a urgencias, fue recibido por una escena de caos silencioso. Enfermeros corrían por los pasillos, médicos hablaban en voz baja, pero rápido. Personas lloraban en silencio en las sillas de espera. Marcos se identificó rápidamente y pidió información sobre las víctimas del atropello. El doctor Roberto se acercó, un médico con la bata, arrugada y los ojos cansados, con una mirada grave. Hablaba con ese tipo de voz que parece haber sido entrenada para dar malas noticias con el menor dolor posible. La madre sufrió fracturas en el brazo, cortes en el rostro, pero está consciente. Va a estar bien. Marcos asintió. Eso era lo que esperaba. Pero sabía que lo que vendría después no sería fácil. Pero la niña está en coma inducido. Traumatismo craneal grave. Respira con ayuda de aparatos. Los próximos días serán decisivos. La imagen de una niña inconsciente, conectada a cables, invadió la mente de Marcos, incluso antes de ver la escena, y dolió. Dolió como si fuera personal, como si ese sufrimiento ya fuera parte de su historia. El doctor Roberto lo condujo a la sala.
de observación donde la madre, Carla, estaba sentada junto a la camilla de su hija. Tendría unos 35 años, el cabello oscuro recogido en un moño mal hecho, el rostro pálido y arañado. Pero los ojos... los ojos estaban abiertos como si hubieran visto un abismo que nadie más podía alcanzar. Amanda, el nombre de la niña, yacía acostada, pequeña, frágil, el cabello rubio desordenado, los dedos inmóviles sobre la sábana blanca. La máquina al costado emitía pitidos regulares, como si insistiera en recordar que aún había vida allí, aún había tiempo. Marcos se quedó parado unos segundos, simplemente observando. No quería interrumpir ese momento, no quería hacer preguntas, solo quería estar allí, pero necesitaba entender, necesitaba saber. Se acercó con cuidado, se presentó en voz baja y pidió permiso para hablar. Carla lo miró como si mirara a través de él. Contó que estaban cruzando la calle por el paso de peatones. Amanda se reía de algo que su madre le había dicho segundos antes. Era una mañana normal, un momento simple, un momento feliz, y entonces la moto. Venía rápido, muy rápido. Miraba hacia atrás todo el tiempo. No intentó frenar, ni esquivar. Solo pasó. Dijo que el motociclista se detuvo un instante tras el impacto. Casi se bajó, pero no lo hizo. Huyó. Marcos lo anotó todo. La capucha, la silueta, la desesperación, el remordimiento. Pero en el fondo, nada de eso importaba, porque nada de eso traería de vuelta a Amanda. Al despedirse de la madre, Marcos salió del hospital con un nudo en la garganta. Había visto muchas tragedias en su carrera. Había visto padres enterrando hijos. Había visto hijos llorando madres. Pero esa niña, tan pequeña, tan inocente, eso era demasiado. De regreso a la patrulla, Marcos respiró hondo, encendió la radio. Solicitó movilización total en la región del barrio San José. Confirmó la ubicación donde se había abandonado la motocicleta. Estaba cerca o muy cerca, y con eso, el policía ejemplar, el padre dedicado, el futuro instructor, se convirtió en ese instante en algo más. Se convirtió en un hombre en busca de justicia, o tal vez en un hombre en busca de algo que ni él mismo sabía nombrar. El dilema del sargento. Bloque 4, 3.955 caracteres, listo para narración. Con IA, Marcos recorría las calles con la precisión de quien conoce cada curva, cada callejón, cada bache en el asfalto. Durante 25 años había transitado por esos mismos caminos, a veces para arrestar, a veces para consolar, a veces simplemente para intentar evitar lo inevitable. Pero ese día todo se sentía diferente. No había música en la radio, no había charla con colegas por el comunicador, solo él, el volante, y el silencio entre un latido y otro. Las palabras de Carla resonaban en su mente como un mantra torcido. No intentó frenar, miraba hacia atrás y luego huyó. En cada esquina imaginaba la desesperación de Amanda, el grito que nunca salió, el impacto seco contra el pavimento. Pensaba en la madre, inmovilizada por el propio miedo, incapaz de proteger a su hija, y por más que intentara separar emoción de función, como tantos entrenamientos le enseñaron, no podía. Era policía. Pero antes de eso, era padre.
Cerca de las 3 de la tarde, la central informó una pista. Una motocicleta roja había sido encontrada cerca del barrio San José, abandonada detrás de un contenedor en una calle poco transitada. Las placas habían sido arrancadas. Había marcas recientes en el chasis, signos de caída. Marcos llegó al lugar en pocos minutos. Apagó la sirena antes de doblar la última esquina. Quería escuchar el ambiente, sentir el aire. Bajó de la patrulla y examinó la moto con ojos entrenados. Sí, era ella. Los rasguños, el color, el olor todavía tibio del motor. La adrenalina recorrió su cuerpo. El sospechoso debía estar cerca. Era imposible que hubiera ido lejos a pie en tan poco tiempo. Armado con una paciencia fría y una intuición afilada, Marcos comenzó a registrar los alrededores a pie. Cada paso era calculado. Sus ojos barrían los callejones, los pisos superiores de edificios antiguos, las ventanas entreabiertas, los silencios sospechosos. Eran calles que conocía bien. Allí ya había arrestado a ladrones, traficantes, estafadores. Conocía el patrón de los que huían. Sabía que el desespero rara vez se escondía bien. El tiempo parecía escurrirse lentamente, hasta que algo rompió el ritmo. Un sonido leve, casi imperceptible, el arrastre de algo contra el suelo, un golpe amortiguado, una respiración contenida donde no debería haber nadie. Marcos siguió el sonido hasta un callejón estrecho, encajado entre dos edificios abandonados. Las paredes, sucias y húmedas, formaban una especie de túnel. El sol apenas tocaba el suelo allí. Era el tipo de lugar donde el tiempo no entraba. Allí, al fondo, medio agachada, medio escondida, había una figura, de espaldas, con una sudadera con capucha, temblando. El corazón de Marcos se aceleró. Estaba a punto de cerrar el ciclo. Con mano firme, sacó su arma y apuntó. Su voz salió fuerte, pero sin gritar. Pura autoridad. «Policía militar, levántate despacio, manos arriba». Ahora la figura se congeló. Por un instante no hubo reacción. Luego, lentamente, los brazos se alzaron, dudosos, temblorosos. Marcos avanzó unos pasos, el arma aún firme, los ojos clavados en la espalda del sospechoso. Había algo extraño en la forma en que ese cuerpo se movía. No era la resistencia agresiva a la que estaba acostumbrado. Había duda, un miedo que parecía no ser solo hacia la policía, sino hacia el mundo. «Date la vuelta, despacio». El joven comenzó a girar. Primero los hombros, luego la cabeza. Las gafas oscuras ocultaban sus ojos. La capucha seguía cubriéndolo casi todo, pero aún así, algo, un escalofrío, una intuición. Marcos no sabía qué era, pero algo dentro de él comenzó a retorcerse. Un recuerdo, una sospecha. No, era otra cosa, era familiaridad. Y crecía con cada paso, con cada centímetro revelado de ese rostro que aún seguía bajo la capucha. El silencio del callejón era casi sagrado. Incluso los sonidos de la ciudad parecían respetar ese momento. Los coches que pasaban por la calle cercana bajaban la velocidad como si instintivamente supieran que algo frágil estaba a punto de suceder allí. El mundo, en ese estrecho corredor de concreto y sombras, se había detenido. Marcos mantenía el arma en alto, los pies firmes, pero su corazón ya no parecía estar dentro de su cuerpo, flotaba en algún lugar entre el pasado y el presente, entre el deber
y la intuición. El sospechoso, ahora de frente, aún llevaba las gafas oscuras. La capucha proyectaba una sombra sobre su rostro. La boca temblaba. La mandíbula estaba tensa. Los hombros, reconocibles, inquietantemente familiares. Y estaban esos pequeños gestos, involuntarios, como esa forma de encoger los dedos cuando se ponía nervioso. Marcos tragó saliva con dificultad. Su voz salió más áspera de lo que hubiera querido. No por autoridad, sino por miedo. «Quítate la capucha y las gafas». El joven dudó. Sus labios se abrieron, pero no salió nada. Solo el sonido de un suspiro largo, como si decir su nombre en voz alta lo hiciera real e irreversible. Marcos dio un paso al frente, manteniendo su postura firme. Sus ojos buscaban en los del muchacho alguna pista, algún rastro de verdad, pero todo lo que encontró fue confusión, dolor y algo que no sabía nombrar. «Habla», repitió, más firme ahora. «Nombre completo». Entonces, el muchacho se quitó las gafas con manos temblorosas y, sin decir nada, levantó lentamente la capucha. Y el mundo se detuvo, no en sentido figurado, literalmente. El tiempo se deshizo entre los segundos, el aire desapareció, los sonidos de la ciudad se apagaron. Marcos sintió que su cuerpo se congelaba, como si le hubieran arrancado los nervios del cuerpo. Allí, parado frente a él, el cabello castaño claro, los ojos verdes que conocía desde el día en que nacieron, el rostro, una mezcla perfecta entre él y Marina, el mismo rostro que había besado en la frente esa misma mañana. Daniel, su hijo, estaba allí, parado en el callejón, con las manos en alto, mirándolo directamente con una expresión de terror absoluto. El hijo que había criado solo, el niño al que enseñó a atarse los cordones y a afeitarse, el adolescente que defendió ante el consejo escolar, el estudiante que soñaba con ser abogado, Daniel. El mismo Daniel que solo unas horas antes le había prometido llegar temprano a casa para cenar. Y ahora estaba allí como sospechoso, como fugitivo, como delincuente. El impacto no fue solo emocional, fue físico. Marcos sintió que las piernas le fallaban. El brazo que sostenía el arma perdió fuerza. Su mano comenzó a temblar por primera vez en décadas. Daniel lo miraba. Ya no había máscaras, no había defensa, solo ojos llenos de lágrimas, la boca entreabierta y lágrimas cayendo. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. Marcos no hablaba, Daniel no se explicaba. La ciudad respiraba allá, afuera, pero en ese callejón todo estaba suspendido. El policía ejemplar, el padre íntegro, estaba ante la encrucijada imposible entre su juramento de justicia y la sangre de su propio hijo. El arma en su mano comenzó a temblar. Por primera vez en toda su carrera, no sabía qué hacer. Daniel dio un paso al frente, lento, como quien camina sobre vidrio. No intentó escapar, no intentó justificarse, solo lo miró. Lo miró como quien ruega, pero sabe que quizá no merece el perdón. Marcos lo miró de vuelta, pero no era la mirada que le daba a los delincuentes. Era la mirada de un padre perdido dentro de su propio pecho, de un hombre que vivió para enseñar lo que es correcto y que ahora tenía que decidir si ese correcto sobreviviría al dolor. A lo lejos, el sonido de las sirenas se hacía más fuerte, otras patrullas se acercaban. El tiempo, que hasta entonces parecía congelado, volvía a correr. Marcos sabía que tenía segundos, tal vez menos. La radio en su hombro crujía, voces lo llamaban por
Su nombre él no respondió. Solo podía escuchar su propia respiración y el susurro de los recuerdos. Daniel corriendo por el patio a los 8 años con una camiseta 3 tallas más grande. Daniel temblando al recibir sus primeras calificaciones de la universidad. Daniel esa misma mañana abrazándolo por detrás, como cuando era pequeño, y ahora Daniel, con la sudadera empapada y los ojos llenos de culpa. El dilema ya no era entre lo correcto y lo incorrecto, era entre el amor y la convicción, entre la justicia y la sangre, entre el hombre que Marcos fue durante 25 años y el padre que aún intentaba ser. El callejón parecía encogerse con cada segundo que pasaba. El sonido de las sirenas ahora invadía el aire, acercándose con la furia cruda de una ciudad que a tropezones intentaba hacer justicia. Marcos no se movía. El arma seguía apuntando, los ojos fijos en la figura frente a él. El joven, ahora completamente visible, tenía las manos en alto. La capucha caída revelaba un rostro marcado, no por la edad, sino por algo mucho más profundo. Un tipo de desesperación que no se enseña ni se finge. No corrió, no suplicó, no dijo una sola palabra. Se quedó allí, inmóvil, frente a un hombre que había dedicado toda su vida al orden y la ley. Un hombre que hasta ese día jamás había dudado de su misión. Marcos lo observaba con una mezcla de incredulidad y confusión. Era como mirar un espejo agrietado. Una parte de él veía a un joven cualquiera, como tantos que había detenido en situaciones similares. Pero había algo más. No un recuerdo, no una sospecha, solo una incomodidad que crecía en su pecho como una ráfaga de aire frío colándose por una ventana olvidada abierta. La radio en su hombro crepitó de nuevo. Una voz firme. Unidad 015, necesitamos. Su posición. Patrulla llegando al perímetro. Marcos presionó el botón, pero no respondió. No por duda, sino porque no sabía qué decir. El joven seguía en silencio. Solo el sonido de su respiración era audible entre los golpes sordos de las sirenas al fondo. «Identificación», ordenó Marcos, finalmente. El muchacho vaciló. Sus labios se abrieron, pero no salió nada. Solo un suspiro largo, como si decir su nombre fuera por sí solo un paso sin retorno. Marcos dio un paso al frente, manteniendo la postura firme. Sus ojos buscaban en los del joven alguna pista, algún hilo de verdad. Pero todo lo que encontró fue confusión, dolor y algo que no sabía nombrar. «¡Habla!», repitió, más duro ahora. «Nombre completo». Fue entonces cuando el joven se quitó las gafas con manos temblorosas y, sin decir una palabra, levantó lentamente la capucha y el mundo se detuvo. No en sentido figurado, de verdad, el tiempo se hizo polvo entre los segundos. El aire desapareció, los sonidos de la ciudad se esfumaron. Marcos sintió su cuerpo congelarse, como si le hubieran arrancado el sistema nervioso. Allí, de pie frente a él, el cabello castaño claro, los ojos verdes que conocía desde el día en que nacieron, los rasgos, una mezcla perfecta entre él y Marina, el rostro que había besado en la frente esa misma mañana, Daniel. Su hijo estaba allí, parado en el callejón, con las manos en alto, mirándolo directamente con una expresión de terror absoluto. El hijo que había criado solo, el niño al que enseñó a atarse los cordones y a afeitarse, el adolescente que defendió en el consejo escolar, el estudiante que,
Soñaba con estudiar Derecho Daniel, el mismo Daniel que unas horas antes le prometió llegar temprano para cenar. Y ahora estaba allí, como sospechoso, como fugitivo, como criminal. El impacto no fue solo emocional, fue físico. Marcos sintió las piernas flaquear. El brazo que sostenía el arma perdió fuerza, la mano comenzó a temblar. Por primera vez en décadas, Daniel lo miraba. Ya no había máscara, ya no había defensa, solo ojos llenos de lágrimas, boca entreabierta, lágrimas cayendo. Ninguno de los dos emitió sonido alguno. Marcos no hablaba. Daniel no se explicaba. La ciudad respiraba afuera, pero allí, en ese callejón, todo estaba suspendido. El policía ejemplar, el padre íntegro, estaba ante la encrucijada imposible, entre el juramento de Justiciai, la carne de su propia sangre, y solo tenía segundos para decidir. Bloque 7. 3.155 caracteres, listo para narración con IA. Marcos no recordaba haber sentido algo parecido, ni el día que recibió la noticia de la muerte de Marina, ni en los tiroteos que enfrentó en operaciones que casi no terminaron, ni siquiera en aquellas madrugadas en las que volvía solo a casa, bajo la lluvia, preguntándose si todavía tenía sentido seguir vistiendo aquel uniforme. Nada se comparaba a lo que sentía ahora. Frente a él, su hijo, el niño que había criado con amor, con reglas, con esfuerzo, el mismo que abrazaba después de las pesadillas. El adolescente al que le enseñó a ser hombre, el joven que, esa misma mañana, compartió un café con él, como todos los días, y ahora estaba allí, con las manos en alto, con la culpa dibujada en el rostro, con los ojos diciendo todo aquello que las palabras jamás podrían explicar. El arma de Marcos seguía levantada, pero ya no sentía su peso, como si estuviera sosteniendo la prolongación de una vida entera que, en ese momento, parecía cuestionarse a sí misma. En su mente, las escenas estallaban como destellos. Amanda, la niña en el hospital, entubada, luchando por su vida. Carla, la madre, con el rostro herido, sosteniendo la mano de su hija en silencio. Doña Elena, aún temblando al contar sobre el joven que pidió perdón antes de huir. Y ahora, todo eso apuntaba hacia Daniel. Su Daniel, el hijo que creía conocer mejor que a sí mismo. Quería hablar, quería preguntar por qué, quería una explicación, cualquiera. Algo que hiciera sentido, que suavizara, que distorsionara lo absurdo ante sus ojos. Pero no había tiempo. Las sirenas estaban a una cuadra. Los pasos apresurados de sus compañeros resonaban por las calles cercanas. En segundos, ese callejón dejaría de ser solo de ellos, y él lo sabía. Sabía lo que eso significaba. Si arrestaba a Daniel, no habría vuelta atrás. Su hijo se convertiría en noticia, sería juzgado, condenado, señalado, cargado con una culpa pública, como si fuera el único en equivocarse en un país lleno de errores. Y él, Marcos, sería el hombre que lo entregó, el padre que lo traicionó, el policía que siguió la ley hasta el final, aunque ese final fuera su propio hijo. Pero si lo dejaba ir, si bajaba el arma, si creaba tiempo, una distracción, un corredor de escape, dejaría de ser quien siempre fue. Tiraría a la basura los principios que lo habían mantenido íntegro durante 25 años. Traicionaría a sus compañeros, a sus valores, a las víctimas.
traicionaría a Amanda y toda la ciudad lo sabría. Tal, en vez no ese día, pero algún día, y el nombre Sargento Marcos Oliveira, que siempre había sido sinónimo de honor, pasaría a ser recordado como el hombre que eligió proteger su sangre en lugar de la verdad. La respiración de Daniel era entrecortada. El muchacho dio medio paso al frente. No era una huida, no era agresión, era rendición. La mirada que le dirigió a su padre no pedía salvación, pedía perdón. Marcos sintió cómo las lágrimas corrían por su rostro, silenciosas. No recordaba la última vez que había llorado. Tal vez cuando murió Marina. Tal vez, ni siquiera entonces. Pero ahora era inevitable, porque frente a él no estaba cualquier criminal. Estaba el niño que había traído al mundo y que ahora lo obligaba a elegir entre la justicia y el amor. Y no había tiempo. Los pasos de los otros policías se oían más cerca. Alguien gritó su nombre a lo lejos. Le quedaban segundos para decidir qué tipo de hombre sería, cuando todo en lo que creía colisionaba con todo lo que amaba. En el hospital, Amanda seguía luchando por su vida. En la comisaría, doña Elena esperaba que el delincuente fuera arrestado. En casa, una pizza esperaba ser pedida. Una cena que nunca ocurriría. Y en aquel callejón, padre e hijo se miraban, sabiendo que nada volvería a ser como antes. ¿Qué hace un hombre cuando todo en lo que cree entra en conflicto con aquello que más ama? ¿Qué elige un padre cuando debe decidir entre la justicia y su propio hijo?